Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con nuestro análisis de conexiones de tipo aplastamiento. En este caso tenemos una conexión muy particular, que es una conexión de tipo empalme. Estamos entrando en temas más prácticos, digamos, en conexiones más prácticas, cosas que podemos encontrar en la vida real. Y eso me gusta porque a veces me han preguntado que si puedo grabar un curso un poquito más enfocado, ¿no?, a problemas que sean más comunes, ¿no? Porque los que yo planteo usualmente sí son problemas que pueden pasar, pero vienen como de pieza en pieza, de parte en parte, y toca para nosotros cómo armar el panorama completo. Entonces, en este caso te estoy dando una conexión muy típica para una aplicación muy típica que es un empalme, al menos en este caso, como podemos ver acá, que es un empalme de tipo tensión cuando tenemos miembros sujetos puramente a tensión, o sea que van a estar trabajando en tensión. Nosotros sabemos que ese es su mecanismo de trabajo, entonces podemos hacer este tipo de empalme. Hay empalmes para cortante también, hay empalmes para pórtico a momento, etcétera, o marcos a momento especiales. Entonces, hay muchos tipos de empalme. En este caso nos vamos a enfocar en este empalme en específico que tenemos acá, que es un empalme en tensión, porque hasta ahora estamos viendo miembros en tensión. Cuando estemos viendo miembros en flexión, que esa clase ya está grabada, pero voy a agregar algún material adicional al respecto, pues vamos a ver cómo trabajar empalmes para flexión, empalmes para cortante, o sea, empalmes en pórticos, por ejemplo, o marcos especiales a momento, como les digo, que es un tema bastante interesante, pero requiere bastante más conocimiento, así que vamos de poco en poco. Bueno, sin más dilación, el problema dice lo siguiente: vamos a calcular la capacidad de una conexión o empalme, ¿no?, de tipo aplastamiento, o sea, significa que los pernos están trabajando por aplastamiento, no son pernos de fricción. Entonces la placa es de 3/4, que son estas placas que están acá, o sea, la que está arriba y la que está abajo, que son las que están creando el empalme o la continuidad de estas dos vigas que están acá. Pero es que creo que muchos entienden lo que es un empalme, ¿no? Es el hecho de decir que un elemento no es infinito, ¿no? O sea, si queremos crear un elemento muy largo, lo que tenemos que hacer es empalmar o conectar dos o tres elementos para poder tal vez cubrir esa distancia. Entonces, en este caso, eso es lo que se ha decidido. Ok, entonces los pernos que se van a utilizar son de 3/4 de pulgada de diámetro del grupo AN. Recuerden que A significa A325, o sea, ASTM A325 son los del grupo A. Y N significa que el hilo está incluido en el plano de corte. O sea, que el hilo de los pernos, o sea, está incluido en el plano que se va a cortar, ya sea aquí o en la parte que está abajo, porque si bien es un espejo, lo que está abajo, lo que está arriba y lo que está abajo. El acero para la viga es A992, o sea, estos son perfiles 16 por 77 de acero A992. Además, dice que determine si la conexión cumple con el espaciamiento de perno y la distancia al filo requerida. Aquí pueden ver una vista en planta de estas placas de empalme, pueden ver cuál es el espaciamiento típico, o sea, son 3 pulgadas de centro a centro, 1.5 pulgadas hasta el extremo o el filo. Y acá pasa algo bastante interesante, y es que esto es poco convencional, pero pasa mucho, pero poco convencional de explicar cómo trabajan estas conexiones de empalme. La idea es que tenemos la carga yendo en esta dirección, significa que si nosotros tratamos de determinar el recorrido de la carga, sabemos que por estática, evidentemente, esta conexión va a trabajar hacia acá y esta hacia acá. Y que esto va a ser PU dividido por 2, y esto acá va a ser PU dividido por 2 también. Pero ¿qué pasa? Bueno, que en el otro extremo tenemos la carga yendo en el otro sentido. Significa que tenemos también otra fuerza acá, pero ahora en la parte de la misma placa, pero del otro extremo, en la otra viga, tenemos lo mismo, PU dividido por 2, y acá también, PU dividido por 2. Entonces, como se tratan estas conexiones es bastante particular, y es que se tratan como si la conexión terminara acá, a donde ven este espacio que está acá, o sea, acá es donde está terminando. Quiere decir que nosotros lo vamos a analizar como si fueran dos placas independientes. La que está de este lado es independiente a la que está de este lado, porque ambas ven fuerzas iguales y opuestas. Igual pasa acá, en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es interesante de ver acá? Bueno, que cuando nosotros estemos viendo a la distancia al filo, es 1.5 acá, y diríamos nosotros, pero acá ¿cuál es? O sea, acá mucha gente pensaría que aquí no hay distancia al filo, que la distancia acá entre este perno y este perno es una distancia interna también, pero no, porque como hemos expresado o explicado acá, la conexión idealmente termina aquí en esta línea punteada, que es donde tenemos este espacio que está acá entre los dos elementos o las dos vigas que están en tensión. Entonces, la distancia en ese caso desde este perno hasta donde está al final de la viga es 1.5. Significa que esto
también es el espacio o el espaciamiento hacia el filo, ¿no? 1.5 pulgadas. Y luego es lo mismo, pero del otro lado. O sea que básicamente hasta acá, o sea, si lo vamos a explicar, hasta acá es una placa y hasta acá es otra placa. Entonces vamos a estar tratándolo por cada uno de los lados, por este lado y por este lado, lo que significa que solo lo vamos a hacer una vez, porque al otro lado es básicamente lo mismo, por estática y simetría es exactamente igual. Entonces solo vamos a tener que lidiar con uno de los extremos y eso es lo que vamos a estar haciendo. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda me pueden escribir, mandar un correo, como ustedes prefieran contactarme y pues siempre les puedo explicar. Acá tenemos el problema ya planteado para empezar a trabajarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar la capacidad de los pernos. O sea, vamos a decir, ok, nuestro primer estado límite es el cortante en perno. Entonces sabemos que tenemos pernos del grupo A con el hilo excluido y está en corte único o corte doble. Si vemos acá, esto es corte único, o sea, es un solo plano de corte. Ok, entonces ya sabemos que son pernos A325 con el hilo incluido en corte único y que son pernos de 3/4 de pulgada. Entonces vamos a revisar el manual para ver cuál es la capacidad de estos pernos. Entonces recuerden que podemos ir a la tabla 7.1 y acá vamos a encontrar pernos de 3/4, son los que pueden ver acá, del grupo A con el hilo incluido en corte único, o sea, esto y de 3/4 dice que la capacidad es 17.9 kips. Y recuerden que esto ya está factorado, o sea que no tenemos que hacer nada más, solo tomar esta como la capacidad de diseño de un perno. Recuerden que luego tenemos que multiplicar por el número de pernos que tenemos. Entonces, podemos decir de que phi Rn son 17.9 kips por perno. Entonces significa que para la conexión completa, o sea, phi Rn mayúscula, porque es para toda la conexión, tenemos 16 pernos, porque tenemos, a ver, contemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tenemos dos filas. Esta es la otra fila, son 16. Porque recuerden que la otra mitad de la placa es un análisis aparte, básicamente lo mismo, es igual y opuesto. Así que decir la capacidad de la conexión es tomar en cuenta un lado nada más de la conexión, no tenemos que tomar en cuenta el otro lado. No vamos a duplicar la capacidad, tengamos claro eso. Entonces vamos a examinar solo este lado de acá, la placa de arriba y la placa de abajo y todos sus pernos, por ende 16 pernos. Entonces vamos a decir 16 pernos multiplicado por 17.9 kips por cada perno. Eso nos da un total de 286.4 kips. Ok. Eso es el constante en perno, o sea, este es el estado límite de cuánto toma para que los pernos se partan. Pero tenemos que tomar en cuenta los estados límites de aplastamiento de la placa también y de arrancamiento también en los agujeros de la placa. Entonces vamos a ver el estado límite de ovalización o arrancamiento o desgarre, si le quieren llamar, ¿no? En placa o en los agujeros de la placa. Ok, para ello necesitamos, recuerden, determinar cuáles son dos distancias importantes, una LI y la otra LE. Y para tener LI y LE necesitamos un par de datos importantes también. El primero es S. ¿Qué es S? Es el espaciamiento de centro a centro para perno intermedio, o sea, no para perno externo, no para agujero externo. Entonces, en ese caso, esto es 3 pulgadas, que es lo que pueden ver acá. Además de eso, vamos a necesitar LE. Anteriormente creo que dije que LE y LI, pero es LCE y LCI. Entonces, LE es otro dato importante y LE es el espaciamiento desde el centro de un perno hasta el filo. Y en este caso, eso tiene un valor de 1.5 pulgadas, como ven acá. Bueno, ¿qué más necesitamos? Necesitamos también el espesor de la placa. O sea, vamos a examinar esta placa y luego vamos a examinar los patines de la viga. Entonces, para el primer caso vamos a ver a la placa, ya sea la de arriba o a la de abajo, porque son iguales. Recuerden que en el ejemplo anterior hicimos un pequeño truco que es examinar una y multiplicarlo por 2. Y eso es lo que vamos a hacer para sacar la capacidad completa de la placa de empalme. Y luego vamos a hacer lo mismo con el patín de la viga. Pero primero vamos con la placa de empalme. Esta placa, recuerden, aquí está dicho, estipulado que son 3/4 de pulgada.
Entonces sabemos de que el espesor de la placa son 3/4 de pulgada. Bueno, ¿qué más necesitamos para la fórmula? Bueno, para la fórmula también necesitamos el diámetro de los agujeros. El diámetro del agujero, recuerden que no es más que el diámetro del perno, o sea, 3/4 de pulgada más un 16 de pulgada. Y eso nos da 0.8125 pulgadas. Parecieran muchos decimales, pero acá es un poquito importante porque estamos hablando del tamaño de un agujero pequeño, así que es menor que 1 y los decimales pues importan un poco. Así que al menos mantener unos 4 decimales de ser necesario, y que es lo que estamos haciendo acá. Bueno, ¿por qué necesitamos LCE y LCI? Bueno, porque recuerden que la fórmula para la capacidad, ya sea a ovalización o arrancamiento, para la parte externa o interna es la siguiente. Vamos primero para la parte externa. O sea, para la parte externa me refiero a los pernos o a los agujeros, quiero decir, que están externos hacia acá. O sea, viendo hacia afuera donde se termina la conexión. Y también importante, que esté un poquito confuso, a los que van hacia acá. Porque acá también se acaba la conexión, porque en este espacio que pueden ver acá, y lo pueden ver aquí arriba, no hay nada, o sea, está vacío. Realmente no hay un contacto entre placas. Entonces la conexión existe donde hay contacto entre placas, y ese es un concepto muy importante que mucha gente pasa por alto. O sea, creen que la conexión continúa. No, la conexión no continúa. La conexión se acaba donde las placas no contactan más. Entonces, aquí es un final de conexión, es un filo. Entonces, cuando decimos cuál es la distancia al filo, pues es de aquí a acá o de aquí a acá. Y cuando tratamos la capacidad hacia el filo, o sea, para los pernos externos o los agujeros externos, puede ser ya sea acá o acá. En este caso estamos trabajando, estamos pensando siempre en que estamos trabajando la placa de la izquierda, ¿verdad? Pero pues la de la izquierda o la derecha, el concepto es lo mismo, todos los espaciamientos son lo mismo, o sea, porque un lado es un espejo del otro y arriba es un espejo de abajo también. Así que hay simetrías, no se preocupen si a veces apunto a esta o a veces apunto a esta, o sea, es lo mismo, o sea, cualquiera de los dos lados es exactamente igual. Entonces, la ecuación de regreso, o sea, la ecuación para ello es para esa capacidad o ovalización o cortante es RNE, que es igual a 1.2 por el espesor de la placa por el FU multiplicado por el mínimo. Recuerden que luego tenemos el mínimo entre dos cantidades, y una es LCE y la otra es 2 veces el diámetro del perno. Entonces tenemos que sacar también cuánto es 2 veces el diámetro del perno. Vamos a sacar eso ahora. 2 veces el diámetro del perno, estaríamos hablando de 2 por 3/4. Recuerden que es un perno de 3/4. Y eso nos da igual a 1.5 pulgadas. Ok, entonces ahora podemos simplemente sustituir. Vamos a decir, ok, esto es igual a 1.2 por el espesor de la placa. Recuerden que esta placa es de 3/4 por el FU, son placas de acero A36, como pueden ver acá. Aquí también está estipulado acero A36. Entonces el FU del acero A36 son 58 KSI. Se lo pueden buscar en el manual de ASC. Ya hemos hablado extensamente al respecto. Multiplicado por el mínimo entre LCE y LCI. Pero aún nos falta calcular LCE y LCI. Entonces vamos a hacer eso ahora. Recuerden que LCE no es más que LE menos el diámetro del agujero dividido por 2. Ok. Entonces, LE es 1.5 pulgadas menos el diámetro del agujero, que es 0.8125 pulgadas dividido por 2. Eso nos da un valor para LCE de 1.0938 pulgadas. Ok, ya tenemos LCE. Vamos a calcular LCI ya para tener el dato también. LCI, recuerden que S, porque es el espaciamiento de pernos internos, como este o este, menos el diámetro del agujero, nada más. Entonces acá este espaciamiento son 3 pulgadas menos el diámetro del agujero, que es 0.8125 pulgadas. Acá había puesto LCE, pero LCI. Eso nos da un total de 2.1875 pulgadas. Ok.
Entonces, en este primer cálculo para RNE, que es este que tenemos acá, tenemos que comparar contra el mínimo de LCE y 2 veces el diámetro del perno. Entonces, si vamos acá, miramos que LCE es 1.0938 y el diámetro de 2 veces el diámetro del perno es 1.5. Significa que el menor es este que está acá. Entonces, ahora vamos a utilizar LCE. Entonces, multiplicamos por 1.0938 pulgadas y eso nos da un total de 57.09 kip. Ok, entonces tenemos la capacidad de la placa para los agujeros exteriores. Ahora vamos a calcularlo para los agujeros interiores. Eso es RNI. Y esto es lo mismo exactamente, 1.2 por el espesor por FU multiplicado por el mínimo, pero ahora la diferencia es que no es entre LCE, sino que entre LCI y 2 veces el diámetro del perno. Entonces ahora vamos a volver a, primero vamos a sustituir y luego vamos a volver a comparar 1.2 por 3 cuartos por 58 KSI, ahora multiplicado porque, bueno, veamos, tenemos LSI, que es esto que está acá, 2.1875 y 2 veces el diámetro del perno, que es 1.5, evidentemente va a gobernar el menor de los dos, que es 2 veces el diámetro del perno, que es 1.5. Entonces vamos a poner acá 1.5 pulgadas. Si hacemos la operación, eso nos va a dar 78.3 kip. Ok, pero eso es de un agujero exterior de la placa, o sea, en un agujero exterior, en el borde de un agujero exterior, o de la placa en el borde de un agujero interior, pero nosotros queremos de la placa completa, con todos sus agujeros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, entonces lo que ahora vamos a hacer es que vamos a decir que Rn, o sea, la capacidad de la placa como tal es 2Rne más 6 RNI. ¿Por qué 2 RNE y 6 RNI? Esto es un poco confuso también, pero piénsenlo, ok. La fuerza está tirando en este sentido o ya sea en este sentido. Entonces, en ese caso, cuando estos pernos están siendo tirados hacia acá, entonces este agujero que está acá se convierte en un agujero exterior, digamos, en la placa, porque está al lado donde estamos jalando con esta carga PU. Esta distancia acá, entre este y este, que esta misma que pueden ver acá, estos se conocen como agujeros interiores, o sea, es la distancia para acá. Y acá también, y acá también. ¿Por qué? Bueno, porque acá no es exterior, porque fuera exterior si estuviéramos viendo en el otro sentido. Pero como estamos viendo en este sentido, la parte de la placa que resiste, y lo que voy a hacer es dibujarlo, o sea, la parte de la placa que resiste es esta parte de acá, vean. Entonces, cada vez que los pernos están siendo empujados hacia acá contra la placa, entonces lo que hacen es deformar, ¿no?, esta parte de acá y esta parte de acá de la placa. Entonces, la distancia, por ejemplo, en este primer caso de aquí es 1.5, la placa disponible a deformarse. En este otro caso de acá, estamos hablando de acá y acá, entonces esta distancia disponible a deformarse no es 1.5, sino que es 3. Bueno, realmente no es 3, sino que LCI, porque sería 3 menos el diámetro del agujero, evidentemente, porque vamos de cara a cara. Igual acá tampoco sería exactamente 1.5, sino que sería 1.0938. Pero bueno, solo para mantenerlo simple dije 1.5 y 3. Igual pasaría acá, igual pasaría acá, e igual pasaría acá. O sea que la distancia que está por detrás, esta distancia que está acá, no importa, porque está por detrás. Entonces lo que se está deformando es la distancia interna. Por eso es que decimos que tenemos 6 pernos internos. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y externos tenemos 2, 1 y 2. Ok, espero que eso haya sido claro porque es un poquito confuso, yo lo sé, pero creo que un par de veces revisarlo y pues no toma más que eso para hacerse a la idea de cómo funciona esto. Así que si tienen cualquier duda, ya saben que siempre me pueden consultar. Bueno, habiendo aclarado eso, pues simplemente ahora vamos a sustituir, vamos a decir, ok, 2 RNE, que serían 57.09 kip, más 6 de RNI, que serían 78.3 kip. Si hacemos esa operación, vamos a tener una capacidad de 583.99 kip. Pero eso es sin factorar. Recuerden que tenemos que calcular ahora phi RN. Entonces tomamos
Recuerden que el phi es 0.75, tomamos 0.75 de 583.99 kip y eso nos va a dar una capacidad de 437.99 kips. Ok, pero esto lo tenemos que multiplicar por 2 ahora. ¿Por qué? Bueno, porque si regresamos acá, recuerden que tenemos la placa que está arriba y la placa que está abajo. O sea que la capacidad de un lado, que es la que me interesa, o del otro lado, es la suma de la placa que está arriba y la placa que está abajo de cualquiera de esos dos lados. Así que tenemos que multiplicar por 2. Entonces esto nos da 875.98 kip. Ok. Entonces ya tenemos otro estado límite, que es la ovalización o arrancamiento de las placas que se están utilizando para crear el empalme. Ese es un estado límite. El otro estado límite es el cortante en los pernos. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta la capacidad ahora de los patines de la viga, porque la placa, o sea, la placa que conforma el patín de la viga, que es esta placa que pueden ver aquí o esta que pueden ver aquí abajo, también podría fallar, así que hay que examinarlo. Puede que sea menor de 3/4. Si es menor de 3/4 va a tener menor capacidad que esto, tenemos que chequear eso. O no necesariamente, ¿verdad? Porque este A0 es A992, mientras que este A36, pero indiferentemente de eso, siempre tenemos que chequearlo. Entonces vamos a decir ovalización o arrancamiento en viga. Lo bueno en este caso es que estas distancias LCE y LCI se van a mantener iguales porque son lo mismo en la viga, no que en la placa. La única diferencia va a ser que, por ejemplo, y esto es interesante, aunque al final va a dar lo mismo, que en este caso el perno o el LCE del perno externo, del agujero externo, va a ser para acá. O sea que cuando cuente van a ser siempre dos agujeros externos, pero no van a ser ahora los que están hacia acá, sino que van a ser los que están hacia allá, hacia este lado de acá. Porque piénsenlo, o sea, en la viga pasa lo contrario que en la placa. O sea, si la placa, por ejemplo, va a resistir hacia acá, por ejemplo, entonces va a tener que empujar a cada una de estas caras aquí para resistir la viga, y lo voy a hacer en otro color, la viga va a resistir en el sentido contrario, hacia acá. Es un poco de estática, ¿no? Son fuerzas iguales y opuestas. Así que espero que lo vean. O sea, bastante claro, pero si tienen cualquier duda, como saben, siempre me pueden consultar. Bueno, con eso claro, vamos a continuar, ¿no? Necesitamos algunos datos y el principal dato es cuál es el espesor del patín de la viga. Recuerden que la viga es una W16x77. Entonces vamos a poner acá W16x77. Y vamos a buscar en la tabla 1.1 del manual de ASC cuál es el ancho de ese patín. Si se fijan, acá tenemos la 16x77, esta fila que está aquí, ¿no? Y acá tenemos las propiedades. Esto es para el alma y esto es para el patín. Y lo que queremos es el espesor de ese patín, que es 0.76 pulgadas. Por simple inspección sabía que esto no va a fallar antes que el otro. Primero porque para esta viga tenemos 0.76 pulgadas y recuerden que la placa era de 3/4 que son 0.75, es menor que eso. Adicionalmente a eso, este es A0 A992, o sea, A0 A992, cuyo FU son 65 KSI, así que tiene más capacidad. Pero bueno, hagamos el cálculo rápido, tampoco es que tome demasiado tiempo, es exactamente lo mismo. Vamos a decir que Rn exterior es 1.2 por el espesor, que son 0.76 pulgadas, por 65 KSI, que es el FU, por el mínimo entre LCE y LCI. Recuerden que gobernaba LCE en ese caso, que tenía un valor de 1.0938 pulgadas, y esto nos da un total de 64.84 kip. Y luego hagamos RNI rápido, pues esto es lo mismo. Perdonen aquí, o sea, la pereza, pues lo estoy haciendo igualito. La única diferencia, bueno, lo voy a meter entre paréntesis al menos. La única diferencia va a ser el dato de acá, que recuerden que teníamos que sacar el mínimo entre LCI y 2 veces el diámetro del perno. ¿Qué gobernaba 2 veces el diámetro del perno? Era el menor, que aquí en este caso 1.5 pulgadas. Y eso nos da 88.92 kip. Ok, y por simple inspección pueden ver que para el caso anterior, el primero era 57 y ahora son 64 para RNE. Ahora para RNI, antes eran 78, ahora son 88, ahora es más.
Y es el mismo número de pernos con el mismo espaciamiento, todo igual. La única diferencia es el espesor de la placa, lo que significa que en este caso es mayor. Solo les voy a dar el dato final. Ustedes pueden hacerlo como forma de práctica. Rn, phi Rn, pongámosle a este 1 y pongámosle a este 2 para diferenciarlo, son 994.8 kip. Ok, sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta chequear? Bueno, ya tenemos prácticamente todo, o sea, voy a simplemente subrayar este estado límite también. Entonces, ¿cuál de todo esto va a pasar primero? En otras palabras, ¿cuál es el estado límite que gobierna? ¿Es el cortante en los pernos o es la capacidad de la placa o del patín? Evidentemente el menor es el cortante en los pernos, o sea, solo toma 286.4 kip que falla en los pernos, mientras que falla en la placa de empalme primero son 875.98 kip, y para que fallen los patines son 994.8 kip. Entonces, pues, evidentemente, quien va a gobernar va a ser este estado límite de acá. Vamos a decir, controla. Ok, lo último a chequear, según lo que se pedía, era los requerimientos de distribución. Entonces, recuerden que el espaciamiento preferido es este valor que está acá, que es 3 veces el diámetro del perno. Entonces, 3 veces el diámetro del perno sería 3 por 3 cuartos. Eso nos da 2.25 pulgadas. Eso es el espaciamiento preferido. Menos que eso no podría ser. Hay un mínimo que es un poco menos, pero se prefiere que sea esto. Entonces, 2.25 nosotros tenemos 3 pulgadas, porque este está hablando del espaciamiento de centro a centro para perno interno, como en este caso que está acá. Entonces, nosotros tenemos 3 y pide 2.25. Estamos bien. No voy a chequear el máximo, porque el máximo siempre es grande. Después de un tiempo van a decir que es una locura chequear el máximo, a menos que tengan algo sumamente raro o extraño, ¿no? Para tener espaciamientos muy grandes, así que no voy a chequear el máximo. Ahora, para pernos exteriores, la distancia al filo, esa es otra cosa importante, que LE vamos a chequear contra el mínimo. ¿Cuánto es la distancia al filo mínima? Si se fijan acá, eso depende del diámetro del perno. Esta es la tabla J34 que aparece en el ISC 360, 16 o 22. Entonces, en este caso, vamos a decir que nosotros tenemos uno de 3 cuartos. O sea, si rayamos acá, significa que la mínima distancia al filo es 1 pulgada. Entonces, vamos a decir que la mínima es 1 pulgada. ¿Y nosotros tenemos cuánto? Nosotros tenemos, recuerden, 1.5 pulgadas acá, 1.5 pulgadas acá para la parte de la viga, o sea que estamos bien. Lo que significa que estos cumplen también, o sea, vamos a decir, esto está ok, y esto de acá está ok también. Y listo. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden que mi correo también está ahí siempre. Si tienen cualquier consulta, me pueden enviar un correo y siempre estoy abierto a ayudar. Y también, por favor, síganme en mis perfiles de Facebook, Entendiendo Estructura, y en mi perfil de LinkedIn, Eric Osorio. Una vez más, compartan este video, por favor, entre sus colegas de ingeniería civil, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, inclusive que estén interesados en este tópico, que esa es la única manera en la que puedo seguir creciendo y puedo seguir subiendo material como este. Y bueno, ha sido un placer. Como les digo, eso ha sido todo por la clase de hoy. Hasta una próxima entrega. Chao.